Muy valioso. Un novedoso test que detecta el Alzheimer tomando solo una muestra de sangre está siendo aplicado en algunos pacientes. El método fue desarrollado en Chile y busca minimizar el diagnóstico errado de la enfermedad que se da muchas veces. Para conocer más detalles, estamos en contacto con el doctor Rafael Aranguis, neurólogo de la Clínica Dávila. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Priscila. Bueno, sí, efectivamente. queríamos primero precisar el nivel de efectividad y de certeza que tiene el resultado, en qué condiciones se puede tomar y si está en desarrollo o simplemente a prueba en nuestro país. Sí, efectivamente, este es un estudio de un biomarcador que está en desarrollo. Si los resultados son favorables, posteriormente procede una etapa de validación que involucra una mayor cantidad de pacientes. En este momento la muestra es de alrededor de 70-80 pacientes, pero los resultados preliminares van a ser bastante promisorios en el sentido de que logra discriminar con bastante certeza aquellos pacientes que están cursando una enfermedad de Alzheimer de pacientes controles sanos. Ahora, perdón, cuando se toma la muestra para poder entenderlo bien, ¿esa persona está ya desarrollando la enfermedad, está con sintomatología y lo que hace la muestra de sangre al detectar el compuesto es confirmar una sospecha del médico tratante? Efectivamente, ayuda a confirmar la certeza diagnóstica del médico tratante, pero está enfocado fundamentalmente a pacientes en etapas leve a moderada de enfermedad de Alzheimer, y la sensibilidad estaría alrededor del 85-90% de acuerdo a los resultados preliminares. La gran ventaja que tiene también respecto a otros biomarcadores es que es mucho más accesible. Esto se toma con una muestra de sangre de 3 ml y por lo tanto es bastante menos invasivo que estudios, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o de PET, de escáner para neuroimágenes de amiloide, que son las otras técnicas que ya están validadas. Doctor, ¿cuánto demoran los resultados de esta muestra? ¿Perdón? ¿Cuánto demoran los resultados de esta muestra? ¿En cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes que se realizan este examen? Es muy accesible y es muy rápido. O sea, el proceso en sí dura alrededor de 1 hora. Al paciente se le toma una muestra de sangre, se le hace una evaluación neuropsicológica y de memoria breve de alrededor de 45 minutos, 1 hora, y una evaluación clínica también por neurólogo. Es decir, en 2 horas el paciente que participa en el protocolo está completando su participación rápidamente. Ahora, doctor, en nuestro país en general el diagnóstico tiende a ser errado. ¿Se puede confundir un paciente que padece Alzheimer con demencia senil, por ejemplo? ¿O hay otras enfermedades que tienden a confundir el diagnóstico? Sí, lo que pasa es que el diagnóstico de demencia senil ya no se ocupa actualmente. Existe efectivamente la enfermedad de Alzheimer como la causa principal de las demencias degenerativas, pero efectivamente, como tú dices, hay otros diagnósticos que a veces son difíciles de hacer, como por ejemplo la enfermedad de cuerpos de Levy o las demencias frontotemporales, que es donde está el desafío justamente para poder llegar al diagnóstico de Alzheimer con certeza. Y en ese sentido los biomarcadores son una ayuda. Doctor, ¿qué es lo que mide específicamente el examen? Aquí llama usted marcadores, para que la gente lo entienda en su casa en un lenguaje más didáctico. En este caso en particular, porque hay otros tipos de biomarcadores, lo que se mide es una sustancia que se llama microRNA. MicroRNA. MicroRNA, de alrededor 20 o 25 nucleótidos, que es un fragmento de información genética que puede estar alterado o desregulado en algunas enfermedades degenerativas. En concreto son alrededor de 7-10 microRNA que se miden en un algoritmo con una máquina que lo que hace es generalizar y detectar patrones, y a través de ese algoritmo se logra la positividad del resultado en un par de horas. Ahora, el escenario de tratamiento del Alzheimer es complejo, es variado además, porque depende del estado en el cual se encuentra la enfermedad. ¿Ayuda en algo poder diagnosticarlo a tiempo, lograr la confirmación en una primera etapa para retardar la aparición de los síntomas, de las condiciones de pérdida de conciencia que se genera a medida que avanza la enfermedad? Sí, efectivamente, por 2 motivos.
Uno es que ya hay algunos tratamientos que son sintomáticos, es decir, que pretenden mejorar algunos síntomas cognitivos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y que tienen aprobación, que ya se están vendiendo. Y por otro lado también, y esto sí es fundamental, porque la mayor parte de los esfuerzos de investigación de nuevas terapias que logren detener la enfermedad o modificar la evolución de la enfermedad van a estar apuntados a pacientes que justamente todavía no están en la etapa de demencia grave, sino que están en etapas más bien incipientes o incluso previo al inicio de los síntomas. De tal manera que es muy importante poder tener biomarcadores, sobre todo en estas etapas donde los síntomas están recién comenzando. Claro, esas serían entonces las ventajas y probablemente el tratamiento allí podría ayudar a que la enfermedad no avance de manera más rápida. Ahora ya podemos hablar de detener la enfermedad por completo. ¿Queda mucho para eso? No podría decirte específicamente cuánto queda. Sí te puedo decir que la mayoría de las investigaciones están apuntando a etapas más tempranas de la enfermedad, algunas de ellas con el objeto de modificar la enfermedad. Pero en este momento de lo que disponemos en el mercado para tratar a la enfermedad de Alzheimer es solamente de fármacos que mejoran los síntomas transitoriamente, pero que lamentablemente todavía no revierten el curso de la enfermedad. Sí, doctor, pero si una persona es diagnosticada en la primera etapa de esta enfermedad, de todas maneras, ¿se puede lograr con el tratamiento que no avance de manera tan rápida? ¿Cuál es la diferencia? Sí, efectivamente, lo que hay hoy día disponible logra en enfermedad de Alzheimer, ya con demencia clínicamente establecida, mejorar algunos síntomas, que son síntomas cognitivos o también conductuales. Sin embargo, para etapas previas a la demencia, lo que llamamos deterioro cognitivo leve, cuando el paciente todavía tiene algunos síntomas de memoria, pero logra funcionar independiente, solo, y aún no ha empezado la etapa de demencia, no existen tratamientos ni sintomáticos ni modificadores de la enfermedad. Esa etapa de la enfermedad, previa a la demencia, todavía está un poco huérfana en cuanto a terapias farmacológicas. Eso sí, existen estrategias no farmacológicas que van más allá de la utilidad de los biomarcadores o de la investigación farmacológica que se pueden ocupar. Pero en cuanto a fármacos, en concreto, en etapas previas a la demencia, no hay fármacos que hayan recibido aprobación para modificar la enfermedad ni los síntomas. Bien, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Siempre es muy interesante conocer cuáles han sido los avances y sobre todo este novedoso test que fue creado acá en nuestro país y que definitivamente va a ayudar a los pacientes y no solamente a los pacientes, a las familias, porque se repercute muchísimo también la vida familiar de una persona que tiene Alzheimer. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti, Visible.